Bien, muy buenas noches. Quien les habla es Orlando Cabanilla Soto y en esta ocasión quiero resolver un problema eh, que fue planteado en uno de los exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, vamos a resolverlo de diferentes formas, utilizando conceptos geométricos y conceptos trigonométricos. Es un bonito ejercicio. Así que en esta ocasión voy a presentar eh, 8 formas de poder resolver este problema, ¿no? Con diferentes conceptos, como ya mencioné. Y bueno, espero sinceramente que les pueda servir de mucho. Bien, así que empezamos entonces con la primera forma. Eh, para ello hay que dar lectura el enunciado. Nos dice en el triángulo hallar y entre x, ese es el triángulo. ¿Sí? Veamos las características que tiene este triángulo porque lo vamos a usar para todas las resoluciones. Nos dan un triángulo BAE, un cateto vale 2 de este triángulo, AC vale 1, CD vale X, DE vale Y. Nos piden la razón entre Y X, ¿no? Bien, tenemos también el segmento BC y BD trisecan al ángulo ABE, quiere decir que dividen en tres ángulos congruentes, ángulos de igual medida, ¿verdad? Bien, ahora, de inmediato lo que podemos resaltar, como ya mencioné, este es un triángulo, y esta es la figura ampliada. Es un triángulo que vamos a usar de alguna manera en cada uno de los métodos que vamos a resolver. Es que este es un triángulo notable, ¿verdad? Si un cateto es el doble del otro, se le llama el triángulo notable de 53 medios, ¿no? Por ende, entonces, el ángulo tita es 53 medios, ¿no? Entonces, 2 tita debería ser 53, que también es un ángulo notable. ¿Ok? Bien. Ahora sí, entonces, vamos a tener una sugerencia generalmente cuando vemos un triángulo y veamos una bisectriz, como el caso de esta figura, podemos construir triángulos isósceles, ¿no? Quiero que nos centremos en esta figura, en el triángulo BCE. Aquí está el triángulo BC. Entonces podemos prolongar BC y así generar un triángulo isósceles. ¿No? Se prolonga BC hasta el punto F, construimos el triángulo isósceles y también aprovechamos esta línea BD al prolongar, ya que es una bisectriz y se sabe que en todo triángulo isósceles la bisectriz, completando, también cumple las demás funciones, ¿no? La función de altura va a formar 90 grados y también la función de mediana, ¿no? Y evidentemente parte de la mediatriz. ¿Ok? Bien, entonces, ahora sí, iniciamos con esta forma. Vamos a construir ese triángulo. Vamos a construir, como ya mencionamos, un triángulo isósceles, ¿no? Un triángulo isósceles, donde este lado es igual a este lado. Vamos a llamarle el punto H por aquí. Y también prolongamos BD, continuamos esta línea para utilizar la propiedad de la bisectriz. Y bueno, como ya mencionamos, también debería ser una altura, ¿no? Y mediana. Estos dos segmentos van a ser de igual medida, ¿verdad? Listo. Bien, ahora por complemento de ángulos podemos decir que este ángulo, en este triángulo, es 90 menos θ, ¿no? Y además este ángulo, como son opuestos por el vértice, van a tener igual medida, entonces quiere decir que también será 90 menos θ, ¿verdad? Bien, asimismo, si nos enfocamos en este triángulo, aquí tenemos un ángulo de 90, esto vale θ, entonces esto también debe ser el complemento de θ, ¿no? Por lo tanto, es igual a 90 menos θ. Este ángulo, vamos a anotarlo,
es 90 grados, mide 90 grados menos θ. Bien, y lo que podemos apreciar entonces es que este triángulo es un triángulo isósceles, ¿verdad? Ahí aprovechamos un triángulo isósceles. Vamos a anotar ahí. Lo anotamos. Triángulo, a la derecha. En el triángulo CHE, o el triángulo CHE, es un triángulo isósceles. De lados CE y HE congruentes, quiere decir de igual medida, ¿verdad? Listo. Bien, asimismo podemos entonces en ese triángulo isósceles identificar que este ángulo, si no es complicado, este ángulo es igual a 2θ, ¿no? Este ángulo es igual a 2θ. Ya que en este triángulo la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180, estos dos que son de igual medida, miden 90 menos θ ambos, ¿verdad? Entonces le faltaría 2θ para que la suma sea 180. Aquí es 2θ. Y ahora sí, ojo aquí para este ángulo que es 2θ, ya que 2θ es un ángulo notable, ¿no? De 53 medios. Entonces vamos a aprovechar la relación que existe entre los lados de este triángulo notable, ¿no? Enfocándonos en este triángulo. Entonces, el que se opone a 53, bueno, la mayoría lo conoce, el que se opone a 53 es igual a 4K, opone el valor de 4K, el otro cateto es 3K, y la hipotenusa, que es el valor de Y, en este caso sería 5K, ¿verdad? Ahora, como vamos a ponerle por aquí el valor de F, un punto, como HF y F son de igual medida, entonces esto también sería 3K, ¿verdad? Bien, ahora sí, aprovechando el triángulo isósceles que hemos sombreado, CE, que es esta longitud, es la suma de X más 5K, ¿verdad? Vamos a anotarlo aquí. Entonces, X más 5K es igual a H, que, bueno, en el gráfico podemos observar que es 6K, ¿no? Por lo tanto, X sería igual a la constante K. Bien, ahora, como ya sabemos el valor de X y el valor de Y, lo que nos piden es la razón entre Y y X, ¿no? Nos piden Y entre X. Y es igual a 5K y X es igual a K, por lo tanto, la respuesta para este ejercicio sería igual a 5, ¿no? Esta sería entonces la respuesta. Es la primera forma para resolver este problema. Bien, continuamos. Vamos a presentar la segunda forma. Tenemos la misma figura, pero ahora sí vamos a construir triángulos semejantes. Ahora, la idea es poder prolongar BD. Vamos a prolongar BD. Y desde el vértice trazar una perpendicular a esa línea o a ese trazo adicional, ¿no? Este vamos a llamarle el punto F. Bien, ahí vamos a presentar dos parejas de triángulos semejantes, ¿no? ¿Sí? Este triángulo, ¿verdad? Este triángulo con este otro triángulo. Son semejantes. Bueno, una de las condiciones para que sean semejantes bastará solamente en que tengan dos ángulos de igual medida, ¿cierto? Dos ángulos en un triángulo de igual medida a dos ángulos interiores en otro triángulo, ¿no? Y aquí tenemos el ángulo de 90 y θ acá, θ y 90, ¿verdad? Pero no es el único pareja de triángulos semejantes que tenemos, pero bueno, hay que anotarlo esto, hay que anotar el triángulo rectángulo BAC es semejante al triángulo rectángulo BF,
Como les dije, también existe otro triángulo que son semejantes, cual lo vamos a anotar aquí. Es este triángulo y el de aquí, ¿verdad? Tenemos que estos ángulos son opuestos por el vértice, van a tener igual medida. Y de aquí podemos deducir que esto es 2θ. Este ángulo vale 2θ. Bien, entonces mencionamos también esos triángulos. El triángulo BAD es semejante al triángulo rectángulo BFDFE, ¿no? DFE. Bien, igual vamos a usar la relación, ya que tenemos aquí 2θ, que es un ángulo notable de 53, podemos mencionar que los tres lados de este triángulo sombreado están en la relación de 3, 4 y 5, ¿no? Que se opone a este ángulo 4K, esto 3K, y bueno, el valor de Y es 5K, ¿verdad? Listo. Ahora, por la semejanza de los triángulos iniciales, triángulo de verde, notamos que un cateto es el doble del otro cateto, ¿no? Entonces, en este triángulo, que también es semejante al triángulo BAC, la razón de sus catetos debe ser la misma, o sea, deben estar en la razón de 2 a 1. Quiere decir que un cateto es el doble del otro. Entonces, podemos decir, ¿no?, que en el triángulo rectángulo BFE, el cateto BF es 2 veces el cateto FE, que es 3K, ¿verdad? Por lo tanto, sería igual a 6K. ¿Listo? Bien, pero como tenemos que DF, que es parte de BF, es 4K, entonces esto debería ser 2K, ¿no? Esta longitud debería ser 2K. Bien, finalmente, ahora nos vamos a enfocar en el triángulo ABD y vamos a utilizar un teorema conocido como el teorema de la bisectriz interior. ¿Sí? Bisectriz interior. Bien, justo en este triángulo sombreado, nos dice el teorema que si trazamos una bisectriz interior, determina dos segmentos que están en la misma razón que los dos segmentos que concurren, o los lados que concurren con la bisectriz. Una forma práctica es dividir de esta forma, ¿no? 2 entre 1 es igual a dividir 2K entre X, ¿no? Entonces escribimos 2 entre 1 es igual a 2K entre X. Por lo tanto, el valor de X es igual a K, ¿verdad? Perdón, 2K sería acá. 2K. K simplemente. Hemos simplificado el valor de 2, sería K, ¿verdad? Bien, ahora como ya tenemos el valor de X e Y, ahora sí lo que nos piden. Nos piden Y entre X, ¿no? Y vale 5K, X vale K, y por lo tanto esto sería 5. Bien, esa sería entonces la respuesta, la misma respuesta obviamente, pero con este otro método, que sería la segunda forma. Bien, pasemos a la siguiente forma. Tercera forma, ¿verdad? El mismo gráfico. Ahora sí vamos a aprovechar el ángulo de 2θ en el mismo gráfico. Tenemos aquí un ángulo de 2θ. Este es un ángulo de 53, ¿no? Entonces ahora sí voy a construir un triángulo notable, construir el triángulo notable aprovechando ese ángulo, pero ahora lo haré prolongando BC. Ahora prolongamos BC y desde el vértice trazamos una perpendicular, ¿verdad? De esta forma. Al trazar una perpendicular, ya se genera, vamos a sombrear, el triángulo
notable de 53, y bueno, esto también sería 37 medio, ¿no? Ok, este sería 37 medio, perdón, 37, ¿no? De 53 y 37. Y a la vez podemos mencionar que este ángulo con este ángulo son opuestos por el vértice, y de ello poder deducir que este ángulo tendría que ser igual a θ, ¿ok? Ya que este ángulo es el complemento de θ en este triángulo, ¿verdad? Entonces en este otro triángulo, este ángulo también debe ser el complemento de 90 menos θ de este ángulo, ¿no? Son complementarios. Bien. Bien, ahora sí utilizamos en el triángulo, vamos a poner el punto H, el triángulo rectángulo BHE. Es un triángulo notable, ¿cierto? De 53 y 37 grados. 53 y 37 grados. Como ya hemos mencionado, la relación de los lados son las siguientes, ¿no? El que se opone a la hipotenusa, 5 por una constante, el que se opone a 53, 4 por una constante, y bueno, BH, que no lo voy a poner aquí, BH lo voy a poner más bien por aquí, BH tendría que ser igual a 3K. ¿Okay? Pero por la presencia del otro triángulo notable, ¿no? El triángulo notable CHE, también es un triángulo notable de la mitad del ángulo de 53 medios, ¿verdad? Entonces podemos decir que un cateto, en ese triángulo, un cateto es la mitad del otro cateto, ¿verdad? Quiere decir entonces que HC es la mitad del cateto HE. Esa es la relación que existe entre los catetos de este triángulo notable, ¿no? Por lo tanto, HC será igual a 2K. Vamos a anotarlo aquí. Entonces sería 2K. Y como ya hemos dicho, que BH es 3K. Entonces, si esto es 2K, esto simplemente sería la constante K. Listo. Ahora nos vamos a enfocar en este triángulo y aplicamos el teorema conocido como el teorema de la bisectriz, ¿no? En el triángulo CBE, teorema de la bisectriz interior. Forma práctica se divide de esta forma, ¿no? Hemos dicho que los segmentos determinados por la bisectriz son proporcionales a los dos lados del triángulo que concurren con la bisectriz, ¿no? Quiere decir entonces que K entre X es igual a 5K entre Y. Como a nosotros nos están pidiendo Y entre X, podemos observar que esto será igual a 5. Bien, esta sería entonces la tercera forma para resolver este problema. Veamos otra forma más. Cuarta forma. Ahora sí pues, podemos utilizar un poco de trigonometría. Podemos utilizar el ángulo triple, ¿no? Miren, aquí tenemos 3θ. Y bueno, aquí tenemos un ángulo θ. Entonces, por ahí una relación del ángulo de θ, de tangente de θ, tangente de 2θ y tangente de θ, se puede solucionar. Pero en vez de utilizar el ángulo triple, vamos a usar el ángulo compuesto, ¿sí? Este ángulo es 2θ. 2θ, ya sabemos por la observación que se hizo al inicio, es 53 grados, ¿no? ¿Ok? Entonces podemos decir en el triángulo BAD aplicar la tangente de este ángulo, ¿no? Entonces, decimos la tangente de 53 grados en el gráfico es igual cateto opuesto,
que sería x más 1 sobre cateto adyacente. Y bueno, la tangente de 53 es 4/3. Y bueno, por ahí resolviendo vamos a encontrar el valor de x, ¿no? Bueno, el cual nos daría 5/3, ¿no? 5/3, sí. Bien, ya tenemos el valor de x. Ahora, utilizando todo este ángulo es la suma de 53 más el ángulo θ, ¿no? ¿Ya? Como vamos a utilizar la tangente de θ, del gráfico podemos deducir, ¿no? De este triángulo, podemos deducir que la tangente de θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, vemos que el gráfico es su medio, ¿no? Bien, ahora sí, usamos ángulos compuestos, para ello en el triángulo más grande, ¿no? Triángulo BAE. Vamos a aplicar la tangente del ángulo 53 más θ, que en el gráfico sería, el cateto opuesto sería x más y más 1 sobre cateto adyacente, ¿no? Bien, por lo mencionado, la tangente de 53 medios es un ángulo compuesto, el ángulo suma, por fórmula es la tangente del primer ángulo, tangente de 53, más la tangente del segundo ángulo, que es θ, sobre 1 menos el producto de las tangentes, ¿no? Tangente de 53 por la tangente de θ, ¿no? Bien, y esto es igual, como x ya conocemos, que es x es 5/3, más 1 sería 8/3, sumado con y sería 8 más 3y entre 3 y todo entre, ¿no? Reemplazando tangente de 53 que conocemos, que es igual a 4/3, nos daría 4/3 más tangente de θ, que es 1/2, entre 1 menos 4/3 por 1/2. ¿No? Y todo esto es igual, aquí aplicando medios por extremos, nos daría 8 más 3y entre 6. Bueno, resolviendo todo esto, ¿sí? Resolviendo todo esto, lo pueden hacer aparte, nos debe dar 25/3, ¿no? Lo pueden verificar, ¿sí? ¿Sí? Y finalmente, como nos piden el valor de x e y, por acá, nos pide y entre x, y es igual a 25/3 y x es 5/3, ¿no? Simplificando, podemos obtener que la respuesta es 5. Bien, esta sería entonces la respuesta, la misma respuesta, evidentemente, pero con otra forma. Forma número 4. Bien, continuamos. Forma número 5. También vamos a utilizar trigonometría, pero ahora otra propiedad. ¿Sí? Bien, para ello, bueno, voy a utilizar también geometría, propiedad de geometría. Ya hemos dicho que por propiedades geométricas, una bisectriz determina segmentos que están en la misma relación o razón que los lados que concurren con la bisectriz, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la razón entre 2 y 1 será la misma razón que existe entre BD y X. Por ello, vamos a poner con una flechita nada más así. Por ello, podemos afirmar ya que esto debe ser 2X, ¿no? Listo. Ahora nos vamos a enfocar en este triángulo. Sí.
en este triángulo. Ya, vamos a enfocarnos en este triángulo. Y antes de hacerlo, vamos a encontrar este ángulo. Este ángulo tiene que ser el complemento de todo este ángulo. Esto vale 3 θ. Voy a ponerlo aquí. 3 θ, entonces esto debería ser 90 grados menos 3 θ, ¿no? El complemento. Voy a ponerlo de otro color. 90 grados menos 3 θ. Bien. Ahora, en el triángulo sombreado, vamos a considerar el triángulo DBE, vamos a aplicar una ley que se le conoce como la ley de senos. ¿Sí? La ley de senos. Esa ley nos dice que en todo triángulo, las longitudes de los lados, de los 3 lados, son proporcionales a la razón seno de los ángulos opuestos. Otra forma de decirlo es que si tú comparas dos longitudes, la longitud de 2 lados, en este caso voy a comparar y entre 2x, será igual a comparar la razón seno de los ángulos opuestos a dichos lados, ¿no? En este caso el que se pone a y vale θ, ¿sí? Que se pone a y vale θ, y el que se pone a x vale 90 grados menos 3 θ, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Seno de θ entre seno de 90 grados menos 3 θ. Como son ángulos agudos, podemos utilizar propiedades de las razones trigonométricas de ángulos agudos, el cual se lo conoce como razones trigonométricas de ángulos complementarios o también se lo conoce como las corrazones. Quiere decir que tú puedes cambiar seno de 90 grados menos 3 θ por su corrazón, que es coseno, del complemento del ángulo, que es 3 θ. Bien, continuamos por aquí. Voy a escribir y entre 2x es igual seno de θ entre... Ahora, coseno del ángulo triple, que si bien es cierto, podemos usar la fórmula de coseno, ¿verdad? Vamos a usar ángulo triple. Perdón, en vez de usar ángulo en sí, la fórmula de ángulo triple en forma directa, puedo usar también unos equivalentes del ángulo triple, ¿no? ¿Sí? Voy a usar la última opción, ¿ya? Entonces, coseno de 3 θ se puede expresar como coseno de θ, paréntesis, 2 veces coseno del ángulo doble, ¿sí? Menos 1. Ya, esa es la fórmula. Ahora, también conociendo identidades, podemos decir que seno entre coseno, a ver, vamos a resaltarlo un poquito, seno entre coseno equivale a la tangente, ¿no? Tangente de θ. Y este es igual, perdón, entre 2 veces coseno de 2 θ menos 1. Ahora, una observación en el gráfico, porque son triángulos notables, se sabe que la tangente de θ, ¿no? Y bueno, lo podemos obtener también del gráfico, es un medio, ¿no? Porque θ es 53 medios. Y coseno de 2 θ también por la observación inicial es 53. Entonces sería 3/5, ¿no? ¿Verdad? Bien, entonces reemplazando, vamos a tener ya la relación entre y la variable x, ¿no? Escribimos y entre 2x, tangente es igual a un medio, entre 2 por 3/5 y todo menos 1. Bien, ahora sí resolvemos, daría 6/5, 1/5. Bien, al finalizar la expresión, vamos a un poquito más abajo, al finalizar de operar nos quedaría y entre x, estoy por seguro que le va a dar 5, ¿no? Ok, 5 sería la razón
que existe entre esas longitudes, las longitudes de esos segmentos. Bien, esta sería la quinta forma. Vayamos a otra forma más. ¿Sí? Sexta forma. Ya, la sexta forma. Para ello, vamos a hacer un trazo. ¿Sí? Vamos a hacer otro trazo y generar un triángulo isósceles por aquí. Vamos a generar un triángulo isósceles, pero creo que necesito bajarlo un poco más. ¿Sí? Vamos a generar un triángulo isósceles por aquí. Vamos a llamar el punto F. El punto F. Y aquí necesitamos tener claro las observaciones iniciales, el cual hemos mencionado que θ es 53 medios, 2θ es 53, y bueno, 4θ es el doble de 53, es 106, ¿no? Entonces la finalidad es construir un triángulo, por aquí un triángulo isósceles, vamos a poner por aquí, isósceles, ¿ya? Y se sabe que en todo triángulo isósceles, la altura, que es BA para este caso, también sería una mediana, o sea, este ángulo tiene que ser θ, y también será una bisectriz, una mediana y parte de la mediatriz, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo es construir un triángulo isósceles aquí, ¿no? ¿Sí? El triángulo, vamos a anotarlo, el triángulo BFC. Okay. Construimos. Vamos a cambiarle de color. Construimos el triángulo BFC isósceles, ¿no? Bien. Listo. Por lo tanto, entonces podemos ya mencionar, ¿no?, que estas dos longitudes, bueno, está de más de mencionarlo, que BF es de igual medida que BC, ¿no? Bien, ahora, por la presencia de este ángulo de 4θ, notamos que por aquí aparece 4θ, ¿verdad? 4θ, que es igual a 106. Este ángulo FB sería un ángulo obtuso, ¿no?, que me va a permitir trazar o formar un triángulo exterior, un triángulo rectángulo. O sea, voy a trazar la altura relativa a FB, sería una altura exterior, ¿verdad? Ahí. Vamos a llamarle el punto, vamos a llamarle el punto H, ¿no? Entonces construimos el triángulo, también un triángulo rectángulo, ¿ah? Entonces, vamos a anotarlo por aquí. El triángulo FHE, primero es que es un triángulo notable, ¿no? Notable. Ahora, ¿cuál es el ángulo notable ahí? Es el ángulo θ, ¿no? Ese es el ángulo θ. O sea, el ángulo de aquí sería θ, ¿no? Ahora, ¿por qué es θ? A ver, veamos, vamos a analizar, ¿no? Notamos que en este triángulo, aquí, este ángulo es un ángulo de 90, este es θ, entonces este ángulo tendría que ser el complemento de θ, ¿no? Entonces, si esto es 90 menos θ, aquí tengo un ángulo de 90, entonces esto necesariamente debe ser θ, su complemento, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el primer triángulo notable de 53 medios por la presencia del ángulo θ, ¿verdad? Pero también existe otro triángulo notable, como ya le dije, aprovechando el ángulo de 4θ. Como 4θ es 106, este ángulo que estoy remarcando sería el suplemento de 4θ, ¿no? El suplemento de 106 sería 74.
Por lo tanto, este ángulo tendría que ser el complemento de 74 y es 16, ¿no? También es un triángulo notable. Este es un triángulo notable. Entonces ya tenemos dos triángulos notables. Vamos a mencionar por aquí. El triángulo rectángulo BHE es un triángulo notable de 16 grados y 74. Bien, se sabe que en este último triángulo, la relación que existe entre los lados del triángulo es de 7, 24 y 25. Quiere decir que esto vale 7 por una constante, vamos a poner 7K. Esto es el otro cateto, 24K. Y la hipotenusa es 25K, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, también por la presencia del primer triángulo, el triángulo FHE, para que no se me pierda, es que un cateto, porque es un triángulo de 53 medios, un cateto es la mitad del otro cateto, ¿no? Quiere decir entonces que FB, vamos a ponerlo aquí, esto sí lo vamos a anotar aquí también, en el triángulo rectángulo FHE, como se trata de un triángulo notable, FH es la mitad del otro cateto, que quiere decir de HE, ¿no? Es la mitad. Por lo tanto, FH debería ser igual a 12K, o la mitad de 24. Como ya tenemos una parte que es 7K, entonces esto debe ser 5K. 5K, ¿verdad? Y bueno, escribirlo mejor. 5K. Y bueno, como hemos mencionado al inicio, este es un triángulo isósceles, o sea, esto también sería 5K. Bien, y finalmente, podemos enfocarnos en este triángulo, ¿no? En este triángulo. Mencionamos por aquí, en el triángulo CBE, podemos utilizar el teorema de la bisectriz interior. La forma práctica era dividir de esta forma, ¿no? Como ya lo hemos hecho, es que 5K entre X es igual a 25K entre Y. Por lo tanto, Y entre X es igual a 5. Y esa sería entonces la respuesta también, evidentemente la misma, pero usando otro método. Bien, ahora sí, la séptima y última forma. Para ello, vamos a hacer otro trazo, ¿no? Vamos a trazar o prolongar AE y generar aquí un ángulo agudo que sea igual a tita. ¿Es posible? Sí, porque tita es agudo, tita. Y como ya conocemos la relación que existe entre los catetos en ese triángulo notable de 53 medios, porque tita es 53 medios, podemos decir que un cateto es el doble del otro cateto, ¿no? Entonces, en ese triángulo grande, si vamos a poner el punto H, podemos decir que AH es el doble del cateto BA. Entonces, esto debería ser 4, ¿verdad? Como tenemos aquí una longitud igual a 1, entonces podemos decir que esta longitud es igual a 3. Esto es igual a 3, ¿verdad? 3. Ahora, vamos a aplicar uno de los teoremas conocido como el teorema de las antiparalelas. Esto se ve en el tema, de proporcionalidad y semejanza de triángulo, ¿no? Ese teorema. Para ello vamos a dibujar el triángulo donde vamos a aplicar esa propiedad, para que me puedan entender mejor. Por aquí tenemos
el triángulo B para ver las condiciones necesarias para aplicar eso. C y E. Todo esto, vamos a poner este punto D. Esto vale X. Y todo esto vale 3. Aquí el ángulo es θ y esto también θ, ¿no? Bien, notamos que aquí aparece un triángulo rectángulo, un cateto vale 2, el otro cateto vale 1, entonces por teorema de Pitágoras este cateto sería raíz cuadrada de 5, ¿no? Este sería entonces raíz de 5. Bien, ahora si aplicamos el teorema que les mencioné, teorema de las antiparalelas, podemos decir que el lado BC al cuadrado, raíz de 5 al cuadrado, es igual al producto de 3 por X, ¿no? De ahí podemos obtener que X es igual a 5 tercios, ¿verdad? Listo. Ahora, entonces, si X vale 5 tercios, vamos a completar, seguir completando. 5 tercios, bueno, por aquí mejor lo pongo. X vale 5 tercios. Entonces, podemos hallar esta otra longitud, ¿no? Desde D hasta H. Como todo esto vale 3, este es 5 tercios, entonces sería la resta 3 menos 5 tercios, ¿no? Lo cual nos da 4 tercios. Bien, ahora sí, aplicamos en este triángulo la misma propiedad, ¿no? Vemos las mismas condiciones, ¿ya? El teorema de las antiparalelas, ¿no? Por lo tanto, entonces decimos, ¿no? En el triángulo BDH podemos decir, antes de aplicar ello, nos faltaba encontrar este valor, ¿no? BD, por el teorema de la bisectriz interior, podemos decir y afirmar que esto es 2x, ¿no? Sí, nos faltaba ese valor. La relación de 1x es la misma que estos dos segmentos, ¿no? El teorema de la bisectriz. Ahora sí, aplicando el teorema, sería 2x al cuadrado igual a 4 tercios por el valor de y. Como x es 5 tercios multiplicado por 10, sería 10 tercios, todo al cuadrado, igual a 4y entre 3. Bueno, de ahí vamos a obtener, bueno, aquí nos da 25 novenos, 100 novenos, igual a 4 tercios, sería 25 tercios, ¿no? El valor de y. Por lo tanto, podemos ya decir que y entre x, al dividir 25 tercios entre 5 tercios, nos daría el resultado 5 también, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Y bueno, hay una última forma que, bueno, solamente la mencionaré, es generando por aquí, es adicional, generando por aquí un triángulo rectángulo también, donde este ángulo sea θ, ¿no? Lo dejo para que ustedes lo puedan hacer. Sería una última. Bien, espero que les haya servido la resolución, la diferente forma de resolver un problema. Y bueno, sinceramente que les haya ayudado conmigo. Hasta otra oportunidad.